Muy bien, entonces, si te acuerdas, en la sección anterior estábamos hablando también acerca de cómo el pueblo había sido infiel, pero el foco se había cerrado a los sacerdotes. Estábamos hablando directamente acerca de cómo los sacerdotes habían deshonrado a Dios, ¿sí? Y cómo el culto que ofrecían y todo lo que hacían era, pues, ahora sí que sí, abominable, nada que ver con lo que Dios había establecido, ni Dios había, ni Dios estaba esperando de ellos. ¿Sí? Ahora, en este pasaje, en esta sección, Malaquías va a abrir el enfoque para hablar acerca de todo el pueblo. Y hay tres problemas que se señalan, aunque en realidad el enfoque generalmente, cuando tú lo lees así rápido, parece ser nada más la parte del divorcio y eso. En realidad hay tres problemas que están ahí. Están ligados, o sea, tienen como la misma... Al final creo que es como si fueran de la misma naturaleza, pero son diferentes, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es la infidelidad de unos a otros, hablando de todos como parte de la comunidad, ¿sí? Lo segundo es la parte del matrimonio con las mujeres extranjeras. Y lo tercero, lo primero es la infidelidad de unos a otros, ¿sí? Infidelidad de unos a otros, hablando general, ¿sí? Siendo todos parte de la misma comunidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, todos, ¿sí? Lo segundo es el matrimonio con mujeres extranjeras, que esto estaban participando los hombres, obviamente. Y lo tercero es la cuestión del divorcio, de la infidelidad en el matrimonio. Sí, por infidelidad está apuntando directamente al divorcio, sí, aunque la raíz es otra, ¿verdad? Lo que Dios señala es algo más profundo que solamente el acto del divorcio. Entonces empezamos en el versículo 10 y dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Sí? Entonces, en este versículo el problema se presenta con una serie de preguntas retóricas. Las primeras, si te fijas, hacen referencia a que Dios es Padre y Creador de la nación de Israel. Dice: no tenemos todos un mismo Padre y no nos ha creado un mismo Dios. Es decir, todos tenemos el mismo Padre, todos tenemos el mismo Dios. Y luego en la tercera hace la pregunta de si esto es verdad, o sea, si es cierto que todos tenemos un mismo Padre y que todos tenemos un mismo Creador, entonces ¿por qué nos portamos deslealmente unos con otros? ¿Sí? Entonces, al portarse deslealmente, el pueblo estaba profanando el pacto. ¿Qué es lo que dice ahí? Se portan deslealmente, profanando el pacto. Profanar quiere decir hacer impuro o despojar de valor, ¿sí? Entonces lo que está aquí diciendo Malaquías es: al ustedes portarse deslealmente unos con otros, están haciendo el pacto sin valor, ¿sí? ¿Cuál pacto? Específicamente aquí, como está enfocándose en Israel, estamos hablando del pacto mosaico, ¿sí? Entonces, al tratar unos a otros con desprecio, al ser desleales unos a otros, también estaban siendo o estaban tratando con desprecio el pacto que Dios había establecido con ellos, y lo estaban tratando como algo intrascendente, no tenía implicación para sus vidas, ¿sí? Ahora, si lo traemos hasta acá, hasta tú y yo también tenemos un mismo Creador. Y si hemos venido a estar en Cristo, entonces tenemos un mismo Padre, ¿sí? Y esa verdad, o sea, el darnos cuenta que tenemos todos un mismo Creador y estando en Cristo un mismo Padre, debería producir en nosotros fidelidad hacia Él, pero también debería producir fidelidad hacia la familia de la fe, ¿sí? La palabra que usa ahí me gustó porque es deslealmente, ¿sí? O sea, la lealtad que Dios esperaba que el pueblo tuviera en un sentido horizontal, por la verdad vertical que estaban viviendo, de la que eran partícipes, no estaba ahí, ¿sí? Y aunque el pueblo podía decir: no, pero es que traigo mis ofrendas, porque si recuerda desde el capítulo 1 estamos viendo que el pueblo sigue ofreciendo ofrendas, y de hecho lo vamos a ver aquí. Si aunque el pueblo dijera: es que en la parte del culto estoy bien, o sea, sigo ofreciendo mi holocausto y todo, pero Dios dice: ok, pero tus responsabilidades horizontales no las estás cumpliendo. Y al ser negligente con tus responsabilidades horizontales, entonces también estás profanando el pacto vertical. Si no puedes hacer una
sin la otra. Horizontal por el pacto Que al ser negligente con la parte horizontal. Ok, entonces, cuando tú y yo somos negligentes con nuestras responsabilidades horizontales, estamos inmediatamente, o sea, en ese mismo momento, siendo irresponsables o tratando con desprecio nuestra relación vertical. Sí, nuestra relación dentro de la comunidad de fe debe de ser de entendimiento mutuo, de cuidado y de apoyo, sí, unos a otros. Si me acompañas a primera de Juan 5.1, la parte B, o sea, la última sección de primera de Juan 5.1. Ajá, 5.1, la parte B, la segunda sección. Quien lo tenga que me lo pueda leer, por favor. Yo. Dale. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Exacto. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Y está hablando de la comunidad de creyentes. El versículo que sigue empieza a enfocarse Juan hacia los que nos rodean en la comunidad de creyentes, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo hemos nacido en Cristo, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Y decimos, amamos a Dios, que de hecho es el enfoque de primera de Juan muy repetidamente, es debemos de amar a aquellos que están a nuestro alrededor. Debemos no en el sentido de obligación, sino debemos en el sentido de, es una evidencia de que estamos realmente amando a Dios, ¿sí? Fallar en amar a nuestros prójimos evidencia una falla en nuestro amor a Dios. Entonces, el primer problema, como les comentaba aquí en Malaquías 2, en el versículo 10, se establece así, en un solo versículo, pero en realidad esto va a irse extendiendo, porque aunque cambia como la manifestación del problema, el problema de raíz es el mismo, que la verdad de vertical que el pueblo estaba viviendo, es decir, Dios es mi Padre y mi Creador, no estaba impregnando su situación horizontal, ¿sí? Entonces, en los versículos 11 y 12 de Malaquías 2, versículos 11 y 12, dice, deslealmente ha obrado Judá, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extranjero. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Los hombres de Judá estaban contrayendo matrimonio con mujeres extranjeras. Si se acuerdan, al principio del libro, leíamos que la nación de Israel, ahora solo Judá, era muy, muy pequeña y que ya no era una nación fuerte, ni prominente, ni con poder político. Entonces, estos hombres seguramente estaban cambiando el uso, porque la ley prohibía el matrimonio con mujeres extranjeras. ¿Para qué? Para ganar ventaja, ya sea política o económica. Sí, es decir, me conviene más casarme con una persona de fuera, de una de las naciones que nos rodean, que pueden ser más fuertes que nosotros, que casarme con alguien dentro de la misma comunidad. Sí, que al ser de la misma comunidad, pues representa la misma debilidad que yo tengo como comunidad débil, ¿sí? Entonces, el segundo problema está conectado con el primero, ¿sí? ¿Te acuerdas? Dijimos, Dios es Padre y Creador, y el ver esta verdad, que Dios es el Creador de todos, pero Padre de aquellos que están en Cristo, ¿sí? Debe impregnar la verdad horizontal, la forma en que nos relacionamos con los demás. En Deuteronomio 7, versículos 3 y 4, dice, no contraerás matrimonio con ellos, hablando de los extranjeros, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. ¿Sí? Entonces, la ley era clara, y la cuestión de no casarse con extranjeros no era una cuestión de xenofobia o de racismo, como lo quieras llamar. Era una cuestión de cuidado. Si Dios sabía que las naciones de alrededor eran idólatras y que nuestro corazón, ¿sí?, ya de por sí tiene una tendencia,
Entonces, si tú entras en un pacto con una persona que es idólatra, lo más seguro es que seas arrastrado, porque tu corazón ya tiene esa tendencia, ¿sí? Muy difícilmente va a suceder lo que escuchamos como en forma de chiste dentro de la iglesia. No, yo lo convierto. Muy difícilmente va a suceder. Lo más seguro es que tú te conviertas a su forma. Aunque no significa que dejes el cristianismo, porque quizás los dos vayan a la iglesia. Pero si no hay el mismo sistema de creencias y el mismo orden de prioridades, de decir esto así, 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 lo más seguro es que tú te rindas hacia la otra persona, ¿sí? Porque nuestro corazón tiene la tendencia a irse hacia el lado malo, ¿sí? Si no fuera así, no veríamos esta historia repetitiva en la historia de Israel, que al final en Corintios Pablo nos dice todas estas cosas sucedieron para que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, la historia de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento en realidad es solo un reflejo de nuestra humanidad, ¿sí? Que está ahí todo el tiempo cayendo en lo mismo. Ahora, si te fijaste ahí en los versículos 11 y 12, dice en el versículo 11, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, ¿sí? Acompáñame por favor a Ezequiel 5, versículos 11 y 12. Ezequiel 5, versículos 11 y 12. Quien lo tenga lo puede leer. Dice, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas sus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Entonces, esta profecía de Ezequiel está hablando del exilio en Babilonia. Pero ¿te fijas cuál es la causa que Dios marca aquí para el exilio? En el versículo 11. Por haber profanado mi santuario. Por haber profanado mi santuario, ¿sí? Entonces, algo que es muy interesante notar es que lo hicieron antes del exilio. Habían profanado el santuario. Pasan todo el tiempo del exilio, regresan. ¿Y qué están haciendo? Profanando el santuario, ¿sí? O sea, es triste, pero me gusta. ¿Por qué? Porque al final nos refleja lo que hemos visto en todo el libro de Malaquías. Nosotros no podemos. O sea, ni siquiera después de haber pasado por un tiempo de exilio duro, de haber visto una realidad cruel, porque cuando hablábamos acerca del exilio con los asirios hablábamos de cosas bastante crueles, ¿sí? Y cuando hablamos de los babilonios, aunque puede ser más llevadero, sigue sin ser algo fácil. Y sin embargo, después de unos cuantos años, porque ni siquiera pasaron tantos, estoy haciendo otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, me gusta en el sentido de que nos apunta a que necesitamos algo más, necesitamos a Cristo. Y gracias a Dios por Cristo, que lo tenemos y que a través de la fe, por gracia, podemos tomarnos de Él y de su obra completa. Porque si dependiera de nosotros, se repite la historia de Israel una y otra vez, ¿sí? Entonces, debido a la gravedad de este pecado, el de profanar el santuario, Dios dice que exterminará aquí en Ezequiel, ¿sí? Y en Malaquías, en el versículo 12, dice que el Señor extermine de las tiendas de Jacob. No sé si leíste esa parte ahí. Y exterminar significa borrar el nombre de la línea. Es decir, no significa que ese hombre iba a morir en ese momento. Quizás ni siquiera significa que iba a morir como antes de tiempo. Quizás iba a vivir hasta ser viejo y luego morirse de viejo. Lo que sí significa es que su nombre al final del tiempo iba a ser borrado, como si tu apellido desapareciera de la historia, ¿sí? Eso era lo que significaba primeramente exterminar, ¿sí? Su línea, su descendencia iba a desaparecer. En mi caso, que soy López, significaría que mi línea López dejaría de existir en algún punto, quizás no conmigo inmediatamente, pero en algún punto ya no estaría más. Pero también tiene otro sentido, y es que no se le iba a conceder a este hombre paz en la vida eterna. Eso significa que no iba a tener salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque había profanado el santuario. Recuerda que aquí es importante entender que el santuario era el lugar donde la presencia de Dios moraba. Profanar el santuario era atentar directamente contra la misma santidad de Dios, ¿sí? Y luego tiene ahí una expresión que me llamó la atención, porque cada versión de la Biblia lo traducía diferente. En mi versión dice:
sea testigo o defensor. ¿Sí? Y esto es nada más una herramienta, ¿cómo se dice?, de escritura, que hace como no importa quién seas, ¿sí? Es irrelevante tu estatus, tu economía, o sea, es irrelevante, sin importar quién seas. Esta es la consecuencia de profanar el pacto. Y es interesante verlo aquí, porque si leímos Esdras, ¿se acuerdan que dijimos vamos a leer Nehemías y Esdras para tratar de entrar como en lo que está pasando aquí? Los sacerdotes habían entrado en esta práctica. Los sacerdotes habían entrado en la práctica de casarse con mujeres extranjeras. No solo los hombres del pueblo, los hombres laicos, por así decirlo, sino los mismos sacerdotes estaban casando con mujeres extranjeras. ¿Sí? Entonces cuando Malaquías dice sea testigo defensor, le está diciendo no importa si eres un hombre común o si eres parte del sacerdocio, no importa, tu consecuencia va a ser la misma, vas a ser exterminado. ¿Por qué? Por profanar el santuario. ¿Sí? Entonces creo que si lo traemos acá, la implicación es clara, y nos habla acerca de cuando somos solteros. Ya no soy soltero, ¿verdad? Pero empezamos a buscar esta parte de, me quiero casar. Y luego volteamos a ver en la iglesia y pues no encontramos tal vez un prospecto que cumpla con mis estereotipos, ¿verdad? Si eres mujer, tal vez alguien que se parezca a Thor, pero cristiano. O sea, no sé. Pero, como no encontramos esta parte de, un prospecto que se me haga guapo y que aparte sea cristiano, hijo de pastor, que lea la Biblia, que toque un instrumento, y yo pongo mi serie de condiciones, pero no lo encuentro. Entonces, ¿qué hago? Extiendo un poquito más la red, ¿no? ¿Sí? Pues mira, fulanito en el trabajo pues igual no es cristiano, pero no le incomoda que yo sea cristiano, ¿sí? Entonces puede ser porque es buena gente y pues está bien. O sea, él dice que está bien si voy a la iglesia, si no, o ella no tiene problemas con que le diga vamos a la iglesia, ¿sí? Y entonces hacemos lo mismo que estas personas, extendemos un poquito la red, ¿sí? Al fin que, pues, qué tan malo puede ser, ¿no? Pero la verdad es que la enseñanza de la Biblia es muy clara, ¿sí? Y ya sin irme hasta allá, porque creo que todos la conocemos, Pablo dice que no os unáis en yugo desigual, ¿sí? Y habla justamente de esto, de esta cuestión de tienes que buscar dentro de la comunidad de la fe aquella persona, si es que te quieres casar, ¿verdad? Tiene que estar dentro de la comunidad de la fe, pero ojo, que tiene que estar dentro de tu misma comunidad de fe, ¿sí? Porque un yugo desigual no solo implica aquellas personas que no son cristianas, sino puede implicar también aquellas personas que son cristianos diferentes a lo que tú y yo entendemos por cristianismo, ¿sí? Hace 1 o 2 días mi mamá me platicaba acerca de una tía a la que están invitando a la iglesia y le dicen que vaya a una iglesia aquí en Torreón y que se integre y que vea pero esta persona que está invitando a mi tía a la iglesia pues es gay y está casado y va a la iglesia. Entonces el hecho de decir soy cristiano no implica que estemos en la misma línea de qué significa ser cristiano, ¿sí? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en, oye, a ver, espérame, ¿sí? Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Esto es lo que yo veo que es verdad según la Biblia. Entonces, ser cristiano implica esto, ¿sí? Nuestra fe debe ser un asunto central en nuestra vida, de modo que si alguien no la comparte, y por fe hablo de todo el set de creencias, no solo no, es que soy cristiano porque creo en Dios. No, eso no es nuestra fe. Nuestra fe es todo lo que creemos, ¿sí? Si alguien no la comparte, no sea imposible entrar en una relación íntima de pacto con él o ella, ¿sí? Y entonces tenemos que tener cuidado. Lo primero es que implica que debemos de conocer nuestra fe. Si no conozco la fe que digo creer, pues evidentemente no voy a poder diferenciar cuando alguien no esté de acuerdo o en sintonía con ella, ¿sí? Y lo segundo es que implica que debe ser una prioridad, más allá de otras cosas, porque muchas veces en prioridades ponemos atributos físicos o habilidades antes que esta cuestión de que la fe sea la misma, ¿sí?
y entonces ya nos estamos equivocando. ¿Ok? Versículos 13 y 14 de Malaquías. Dice versículo 13: y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Sí, estamos en Malaquías 2, versículos 13 y 14. Entonces, si te fijas, ahora está una escena, ¿no? Dice, ahora esta otra cosa hacen, lloran en el altar, cubren de lágrimas y lloran y gimen y todo esto porque Dios no mira con agrado su ofrenda. Y luego preguntan por qué, o sea, hay un llorar de dolor, pero no es un llorar de arrepentimiento, porque a pesar de que están llorando, no dejan de hacer lo que están haciendo, ¿sí? Es un llorar de frustración, porque están ofreciendo algo y Dios no responde como ellos esperan. ¿De qué otra forma podían ellos saber que Dios no miraba su ofrenda con agrado? La única forma que ellos tenían para medir esto era la situación que los rodeaba, ¿sí? Y como la situación no cambiaba, ¿sí? Entonces ellos decían, pues Dios no me está escuchando, ¿sí? ¿Por qué no me está escuchando? Y de hecho lo que Dios dice es, pues sí, o sea, no te estoy escuchando. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo se conecta con lo que estás ofreciendo. No puedes venir aquí y pretender que porque ofreces el holocausto, todo lo demás en tu vida está desconectado de esto, ¿sí? Entonces la respuesta de Dios es, has obrado deslealmente contra tu compañera, ¿sí? Y me gustó que la palabra que usa ahí Malaquías es compañera, ¿sí? Lo cual no es muy común cuando se describe la parte del matrimonio, salvo en Proverbios. Pero es compañera, hace énfasis mucho en no es una posesión, ¿sí? No es una posesión, o sea, tu esposa no es algo que tú poseas, es tu compañera, ¿sí? Y lo dice la mujer de tu pacto, y me gustó el énfasis en tu pacto, ¿sí? Es decir, tú hiciste un pacto, tú te comprometiste a algo y fue con ella, pero el punto así más álgido es, lo hiciste delante de mí, ¿sí? Donde dice, el Señor ha sido testigo, ¿sí? Es el punto más alto de todo esto. Este pacto que hiciste con esta mujer que es tu compañera, lo hiciste delante de mí, ¿sí? Y entonces, cuando tú obras deslealmente contra ella, evidentemente, tu ofrenda no va a ser aceptada, ¿sí? Ahora, tú y yo podemos decir, pues, obvio, ¿no? O sea, claro que así es. Pero la verdad es que muchas veces tú y yo nos comportamos de la misma forma, ¿sí? Cuando tú y yo no ponemos atención a las prioridades que Dios ha establecido en la palabra y luego venimos a la iglesia o a la congregación o al culto y pretendemos ofrecer nuestra alabanza y nuestras ofrendas a Dios, pero habiendo descuidado todo lo que Él ha puesto como prioritario, no somos diferentes a estas personas que están aquí, ¿sí? Si nos vamos a Efesios 5, que ya lo hemos leído muchas veces, ahí Pablo da instrucciones claras, ¿no? Mujeres, sometidas a sus maridos, ¿sí? Y ya hablamos acerca de qué significa someterse, y es rendir voluntariamente tu voluntad, valga la redundancia, ¿verdad? Esto es lo que yo quisiera hacer, esto es por donde yo quisiera ir, esto es lo que yo quisiera caminar, pero al entrar en este pacto de matrimonio, la implicación es que voy a rendir mi voluntad. Lo entiendo porque yo pacté de esa forma, ¿sí? Luego dice para los maridos que debemos de ser cabeza, ¿sí? Esto significa que debemos de ejercer liderazgo, y este liderazgo debe empezar en nuestro hogar y comienza con nuestra esposa, ¿sí? Y luego sigue hablando de que debemos de amar a nuestras esposas y debemos de amarlas con una entrega total. Si te acuerdas del ejemplo que pone ahí, es maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿sí? Y se entregó por ella para santificarla. Entonces, cuando tú y yo decimos, no, es que yo sí amo a mi esposa, pero mi entrega no es total. ¿Cómo es total? Muriendo a mí cada día. Y mi entrega no tiene que ver con santificarla. ¿A qué me refiero con santificarla? A edificarla en la fe, a buscar que crezca. Entonces no es una entrega como la de Cristo. Y entonces no estoy cumpliendo con mi parte como marido, ¿sí? Si nos vamos a Colosenses 3:19, leemos que los hombres no debemos de ser ásperos con nuestras esposas. Sí, ya también hemos pasado por este pasaje y decíamos que áspero es duro, ¿sí?
Y habla tanto de expresiones faciales, como de palabras, como de actitudes. Entonces, si mi trato con mi esposa es duro, yo soy una persona áspera, así que cuando la gente me ve dice, ay, qué feo le habla, o que nadie me vea, pero que mi esposa diga, me hablas feo, o sea, la verdad, cuando me hablas, siento feo. Sí, un amigo nos decía que él nunca se había dado cuenta que él era una persona áspera hasta que un día se vio grabado en un video y su esposa estaba en un cumpleaños de su hija, su esposa no sé qué hace que él no quería que hiciera y voltea y la ve, pero dice, cuando yo me vi cómo la vi a ella, dije, no puede ser, o sea, ellos ya eran cristianos de mucho tiempo y dice, eso no es de una persona cristiana. Sí, dice, yo no me había dado cuenta hasta que me vi en el video, dije, ¿qué está pasando? Entonces, cuando la Biblia dice, no seáis ásperos, habla de todo esto, de toda nuestra expresión. Ahora, ustedes van a decir, haces mucho énfasis en los hombres. Pues la Biblia lo hace, ¿verdad? Ahora sí que yo no puedo hacer como que voltearlo. La Biblia lo hace así y entonces así es, sí. Si tú dices, pero es que mi esposa o sea, me hace enojarme. La Biblia no quita el dedo del renglón. Esta es tu responsabilidad, esto es lo que te toca. Y pactaste delante de Dios que lo ibas a hacer. Y creo que eso debería ser suficiente peso para esforzarnos por hacerlo. No somos perfectos, ciertamente, pero podemos, y es lo que hablamos el domingo. ¿Por qué podemos? Porque el Evangelio es poder de Dios. Podemos. Si la Biblia lo pide, es porque lo podemos hacer. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1, dice que la mujer debe ganar a su marido a través de su conducta. ¿Sí? Y me gusta de ahí de Primera de Pedro que no habla de palabras, sí, habla de conducta. Es decir, la forma de comportarse de esta mujer tiene que ser tal que predique el Evangelio sin hablar. Sí, y que eso para mí es un estándar bastante alto. Pero otra vez, si la Biblia lo dice, podemos, ¿sí? Y si avanzas un poquito en Primera de Pedro 3, versículo 7, te lo quiero leer completo. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Sí? Hago énfasis en dos cosas. Uno, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. ¿Sí? Es decir, mi actitud tiene que tomar en cuenta lo que tiene que tomar en cuenta con cualquier otra persona. ¿Qué? Que no lo sé todo. Que yo no puedo adivinar cómo la otra persona piensa o siente, o no puedo adivinarlo. Y que entonces tengo que moldear mi actitud y mis acciones a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Soy el peor de los pecadores que recibí algo que nunca hubiera merecido. Y eso es lo mismo que voy a extender. ¿Sí? Entonces, cuando dice de manera comprensiva es, pues tal vez no vas a entender todo lo que haga porque somos humanos y como humanos somos seres complejos en los que no podemos entender todo lo que hacemos. Y eso no quita que yo debo de seguir cumpliendo con lo que la Biblia me llama a cumplir. ¿Sí? Segundo, la parte que dice ahí como un vaso más frágil, que generalmente dicen, se explica como, es que la mujer es más débil, o es el género débil, o es más delicada, o es... En realidad, en el contexto, lo que está diciendo Pedro es, la mujer es el vaso más frágil porque al pactar en el matrimonio, ella ha decidido someter su voluntad. Sí, por eso es el vaso más frágil, no porque sea más débil, porque pueda menos, porque no tiene nada que ver con eso. De hecho, en ninguna parte en la Biblia se encontrar a la mujer en un nivel inferior al hombre, en ninguno, ¿sí? Cuando veíamos Génesis y veíamos que Dios creó ayuda idónea, decíamos que esta misma palabra que se usa de ayuda para la mujer, se usa para Dios. Y hacíamos la pregunta, cuando decimos que Dios es nuestro ayudador, ¿es Dios menor que nosotros? No. Entonces cuando pensamos que nuestra mujer es nuestra ayuda idónea, nuestra esposa es nuestra ayuda idónea, tampoco pensamos que es menor que nosotros. Si no lo es. Si Adán dice, carne de mi carne, hueso de mis huesos, es decir, estás a mi mismo nivel, eres de la misma naturaleza que yo y sin embargo eres diferente. No en estatus, no en capacidad, no en fuerza. ¿Sí? Y entonces cuando Pedro hace esta referencia aquí de vaso más frágil, no está diciendo, es que son más débiles, hay que cuidarlas. No, está diciendo, en el pacto del matrimonio ellos están tomando la posición vulnerable. ¿Por qué? Porque si el hombre es el que ejerce la autoridad, el hombre evidentemente puede abusar. ¿Sí? Y eso entonces la convierte o la pone a ella en una situación vulnerable. ¿Sí?
Y yo tengo que tomar consideración de eso y darme cuenta que no puedo ser una persona autoritaria. Si soy una persona autoritaria, pues bajo ninguna circunstancia estoy reflejando a Cristo. Sí, nunca. Y entonces no estoy cumpliendo mi función como esposo. Entonces, si te fijas, este versículo termina: sus oraciones no sean estorbadas. Que es justamente lo que veíamos acá en Malaquías, ¿no? Porque podríamos quedarnos aquí hablando acerca de todo lo que la Biblia enseña respecto al matrimonio, pero no es la idea. Más bien mi intención es que entendamos que el Evangelio toca todos los puntos de nuestra vida. Todos. Pero muchas veces tú y yo nos parecemos a este pueblo, ¿sí? Invertimos las prioridades que Dios ya ha establecido claramente y entonces fallamos, ¿sí?, en todo lo que el pueblo ha fallado hasta ahora. Si te regresas al versículo 1.6 de ahí de Malaquías, por favor, alguien que me lo quiera leer. 1.6. El hijo, Sí. el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen... Solo el 6, amor. ¿Es que me pasó? No. ¿No? Ah, ok. Se me hizo largo. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Gracias, amor. Perdón. Ok, la idea central es esta. Dios dice: ¿dónde está mi honor? ¿Dónde está mi temor? Si soy tu padre, ¿dónde está mi honor? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, cuando tú y yo no ponemos nuestras prioridades en el orden que Dios las ha puesto, no le estamos dando ni honor ni temor. No lo estamos reconociendo ni como padre ni como Señor. Si Dios ha dicho, lo primero es, para un hombre casado, lo primero es tu esposa. Eso es lo primero. O sea, no hay nada que tú puedas poner por encima de tu esposa. Nada, ¿sí? Ni tu trabajo, ni la iglesia, ni tus hijos, nada. Sí, lo primero es la esposa. Cuando yo invierto eso en cualquier forma, ya estoy cayendo en esto. Ni le estoy dando honor, ni le estoy dando temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy viviendo a la altura de lo que su nombre merece, que eso platicábamos que significa honor, ¿sí? Y no estoy temiendo su santidad, porque su santidad me debe de llenar de temor, de decir, o sea, si Dios dijo que este es el orden, este es el orden. Yo puedo pensar lo que yo quiera, pero ¿sabes qué? No va por ahí. Este es el orden, ¿sí? Y luego vámonos adelantito ahí mismo en Malaquías y vamos a leer el versículo 2.9, por favor. 2.9. Ajá, capítulo 2, versículo 9. Dice: por tanto yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces, ¿te acuerdas que ahí leíamos en esta declaración final de Malaquías? Dice: no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas. Los sacerdotes habían invertido el orden, ¿sí? Habían puesto primero el temor de los hombres que el temor de Dios. Entonces, cuando tú y yo hacemos justo esto mismo, que ponemos primero nuestro servicio en la iglesia, y en servir en la iglesia descuidamos como hombres a nuestra esposa, o como mujeres a nuestro esposo y a nuestra familia, ¿sí? O ponemos primero nuestro trabajo, o incluso, que creo que esto es más fácil, nos ponemos primero a nosotros mismos, ¿sí? Primero soy yo y luego mi esposa. Sí te digo que te amo mucho y cuando puedo expresarte cariño te lo expreso, pero a la hora de que haya ahí desacuerdos, el primero soy yo. Yo siempre tengo la razón, yo siempre gano, ¿sí? Yo. Y entonces ya me estoy poniendo yo primero. Y estoy haciendo lo mismo que los sacerdotes, que invertir el orden, ¿sí? Y no sé si te acuerdas que cuando estudiamos este pasaje, que fue la semana pasada, decíamos que Malaquías conecta directamente el invertir el orden de prioridades con el desviarse del camino. Entonces, que tú y yo invirtamos el orden de prioridades, inevitablemente nos va a llevar a desviarnos del camino. Inevitablemente, ¿sí? Cuando yo fallo en seguir las prioridades como Dios las ha establecido, inevitablemente me voy a desviar del camino que Él ha trazado. No hay opción, ¿sí? Y aquí en esto que estamos leyendo, en el capítulo 2, 3 y 14, después de que hacemos todo esto, todavía pretendemos que Dios nos siga escuchando, ¿sí? Y que responda a lo que le pedimos. Venimos a la congregación, cantamos, oramos, damos ofrenda, servimos, y luego esperamos que Dios responda en bendición.
Y como a veces Dios bendice, porque Dios bendice, entonces hacemos lo mismo que ya hemos platicado, ¿no? Medimos nuestra relación con Dios a través de nuestras circunstancias, ¿sí? Es decir, pues mira, o sea, aquí estoy y Dios me está bendiciendo, evidentemente tengo que estar bien, ¿sí? Porque si no estuviera bien, Dios no me bendeciría. Eso es lo lógico. Pero hemos visto a través de la Biblia que esto no es verdad. Dios bendice a quien Él quiere. Y no tiene que ver con que sea bueno o sea malo, porque malo todos somos. Y no tiene que ver con que obedezca o no obedezca la ley. Claramente regreso al mismo ejemplo que hemos platicado. En Oseas Dios dice: yo les daba plata y oro. Y entre más les daba, más ustedes multiplicaban los altares. ¿Dios dejó de darles? No, les seguía dando. ¿Por qué? Porque lo que recibes de la mano de Dios no es una forma de medir tu relación con Él. Sí, puedes recibir muchísimas bendiciones y al final de la vida perderte. Y en realidad esas bendiciones no fueron bendiciones. No si las usaste para medir tu relación con Dios. ¿De qué te sirvieron? De nada, de una falsa brújula. Yo no puedo medir mi relación con Dios en base a lo que me rodea y a lo que yo considero que es bendición de parte de Dios. Yo debo de examinar mi vida en base a lo que Dios ha establecido como prioridades. Si yo no estoy cumpliendo con estas prioridades, no debo de engañarme. Y la invitación yo creo para todos aquí es: no nos engañemos, ¿sí? No creas que porque te está yendo bien, entonces puedes seguir haciendo lo que sea que estés haciendo así como lo estás haciendo, ¿qué importa? No. Examinémonos cada uno y digamos: oye, esto es lo que Dios dice aquí. ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿de verdad estoy viviendo la luz del Evangelio como lo veíamos en Gálatas? ¿Estoy ortoandando en el Evangelio? O sea, caminando derecho en el Evangelio. ¿Sí? Y si no, regrésate. Porque todas las bendiciones que puedas recibir al final de la vida, si no viví en el Evangelio, de nada me van a servir. ¿Sí? Y lo único que hicieron fue ayudar a perderme. Entonces debo de tener cuidado, ¿sí? Puse una cita aquí de un autor que me gustó. Dice: ya que Dios es el testigo en el pacto de matrimonio, cualquier ofensa contra el cónyuge debe ser identificada como pecado contra él mismo. Y otra vez, es duro, pero al final es lo que Malaquías está estableciendo aquí. Cualquier ofensa que yo cometo contra mi cónyuge debe ser identificada como un pecado contra él. ¿Por qué? Porque él fue el testigo en el pacto que yo hice, en el pacto de cuidarla y de ser una sola carne, ¿sí? Entonces yo debo de comportarme a la altura. Continuamos, versículos 15 y 16. Aquí terminamos. Perdón. Te quiero comentar aquí en esta parte de 15 y 16. Son los dos versículos más complicados de este pasaje. Y son complicados porque la traducción es difícil. Ya habíamos platicado que no existe una traducción de la Biblia sin interpretación. Es decir, todas las personas que traducen la Biblia del idioma original a cualquier otro idioma tienen que interpretar lo que el original dice, ¿sí? Es decir, lo pones en palabras en tu idioma y luego tienes que darle sentido, porque si lo acomodas como está en el original no significa nada, ¿sí? Entonces estos dos versículos están bastante complejos en el original. Lo que hice con la intención de apegarme lo más posible al sentido original es que combiné dos versiones. Entonces, el versículo 15 te lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. El versículo 15 te lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Y el versículo 16 te lo estoy leyendo en una versión que se llama Biblia la Palabra, o BLP. ¿Sí? BLPH, porque hay una española y hay una hispanoamericana. BLP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que más se parecen al original. ¿Sí? Y creo que es bastante relevante porque la mayoría de las traducciones cambian mucho el sentido de lo que dice el original, sobre todo en español más que en inglés. Entonces, versículo 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí cambio de versión, dice: pues el que repudia a su esposa porque ha dejado de amarla, dice el Señor Dios de Israel, se comporta de forma violenta, dice el Señor del universo. Así pues, cuiden su espíritu y no sean infieles.
¿sí? Si se dieron cuenta, tiene muy poco que ver con la versión que estás leyendo, si estás leyendo la versión Reina Valera 60, sobre todo el versículo 16, ¿sí? Si estás leyendo la NBLA, como yo, el versículo 15 no tiene absolutamente nada que ver lo que dice la Reina Valera 60 con la NBLA, ¿sí? Entonces, versículo 15 primero, ¿sí? ¿Qué significa esta parte de que hizo uno, pero tenía abundancia de espíritu y buscaba descendencia? O sea, ¿qué significa todo esto? Está haciendo énfasis en dos cosas sobre el matrimonio, ¿sí? La primera es que aun cuando los israelitas se habían divorciado de sus mujeres, porque las habían dejado para casarse con extranjeras, como no lo habían hecho dentro de los límites que la ley marcaba para el divorcio, porque Deuteronomio regula cuándo puedes divorciarte, ¿sí? Y ellos simplemente lo habían hecho por razones egoístas. Al final era: quiero ganar estatus, quiero ganar economía, quiero ganar poder político, por eso me divorcio, ¿sí? Al haber quebrantado eso, entonces estaban... La parte que dice abundancia de espíritu hace referencia a aún queda marcado la unión espiritual. Si te lo pongo de otra forma, que creo que es como más regularmente lo hemos escuchado, es cuando yo me divorcio fuera de lo que la Biblia pone como una permisiva para el divorcio, dice que todo matrimonio es adulterio, ¿sí? Es decir, si yo me divorcio fuera de la permisiva que la Biblia pone y me vuelvo a casar, estoy cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque el lazo que el primer matrimonio estableció, aunque físicamente ya no esté, espiritualmente sigue, y entonces estoy cometiendo adulterio, ¿sí? Es el primer punto que hace en este versículo 15, y eso es a lo que se refiere a la parte de habiendo en él abundancia de espíritu, es decir, el lazo espiritual, por llamarlo de alguna forma, sigue. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían divorciado por cosas fuera de la regulación de la ley, ¿sí? No por lo que la ley permitía divorciarse, ¿ok? Y luego la segunda cosa que establece el versículo 15 es uno de los propósitos principales del matrimonio, que es traer una descendencia para Dios, ¿sí? O criar hijos piadosos, ¿sí? O proveer el contexto para ese crecimiento, ¿sí? Porque tal vez, y lo vemos, y es una consecuencia de la caída y del pecado, hay matrimonios que no pueden tener hijos por razones complejas. No significa que ya están impedidos de este propósito. Al contrario, si ellos dos como matrimonio proveen este contexto en el que la gente puede crecer de manera piadosa, están cumpliendo con el propósito de traer una descendencia, una semilla, algo que perdure más allá de ellos, ¿sí? Cuando se juntan con la iglesia, y en la iglesia hay gente más joven que ellos, y ellos proveen ese contexto de crecimiento dentro de la piedad, ¿sí? Siguen cumpliendo con la función, aun cuando naturalmente no puedan tener hijos, ¿sí? Otra opción sería la adopción, ¿sí? Tal vez no puedo tener hijos naturalmente, pero puedo adoptar, ¿sí? Y entonces, al proveer ese contexto y criar a este niño, estoy cumpliendo el propósito, ¿sí? Entonces, más que decir un propósito es tener hijos, el propósito es proveer el contexto necesario para desarrollar una descendencia piadosa, ¿sí? El contexto necesario para desarrollar una descendencia piadosa. Como les decía, todo está conectado. Entonces, el hecho de proveer el contexto necesario, obviamente habla de ¿qué? De que el esposo va a amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, y que la esposa va a someterse al esposo, ¿sí? Si no hay esas dos cosas, pues no hay un contexto adecuado. Gracias, ¿sí? Ahora, en el versículo 16, que la verdad sí me llamó mucho la atención, y que creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado, algo que yo he platicado mucho con Franci, que es una oración constante, sobre todo en Marcos y yo, que compartimos seguido, es: Dios, ayúdanos a ser fieles a lo que tú dices de ti mismo. Es decir, que no digamos cosas que tú no dices de ti mismo, que no enseñemos a la gente cosas que tú no dices de ti mismo, ¿sí? Porque eso al final es algo grave, ¿sí? Entonces, aquí en este versículo 16 no dice, como la mayoría de las versiones tiene, que Dios detesta el divorcio. La mayoría de las versiones dice: yo detesto el divorcio, o yo aborrezco el divorcio, ¿sí? Este versículo se usa mucho para, no, divorcio, pecado, ¿sí? Y la persona que se divorcia, estigma, ya valió, ese compa ya valió cacahuate porque se divorció. Y ahí dice Malaquías: yo detesto el divorcio. Pero en realidad, si tú y yo tomamos esa parte de yo detesto el divorcio,
sería muy, muy, muy difícil hacerlo cuadrar con toda la enseñanza bíblica a lo largo de la Biblia. Sí, podemos empezar con Deuteronomio 24, donde se regula el divorcio, ¿sí? Y luego puedes avanzar hasta Mateo 19, donde Jesús habla del divorcio. Y luego puedes avanzar hasta 1 Corintios 7, donde Pablo habla del divorcio, ¿sí? No como algo totalmente pecaminoso, ¿sí? Ponen los límites, es decir, estas son las razones por las que pudiera suceder, ¿sí? Y esto es ahora sí que la consecuencia, y así está el juego, ¿sí? Dios no dice, sí, mira, divorcio cuando... No. El divorcio solo puede suceder en esta situación, ¿sí? Y es un puede, nunca un debe, ¿sí? Pero sobre todo, decir que Dios aborrece el divorcio sería algo muy difícil de cuadrar con el hecho de que la Biblia presenta que Dios mismo ha participado del divorcio. Acompáñame por favor a Jeremías 3:8. Quien lo tenga lo puede leer por favor. Jeremías 3:8. Dice, y vio que a causa de todos los adulterios del infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Ahora acompáñame a Oseas 2:2, que esto lo acabamos de leer hace poco. Quien lo tiene lo puede leer, por favor. Oseas, ¿qué? 2:2. Leitad con vuestra madre, leitad, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, ¿sí? Entonces hago mucho énfasis en dos cosas que considero que son muy importantes. La primera, Dios da carta de repudio, es decir, se divorcia del pueblo, tanto de Israel como de Judá, por la dureza del corazón del pueblo. Sí, esa es la razón que presenta en las dos situaciones. Sí, la razón para dar carta de divorcio es la dureza del corazón del pueblo. Sí, que es justo esta la misma enseñanza por la que Cristo dice que Moisés sufrió darle carta de divorcio al pueblo de Israel, por la dureza de vuestros corazones. Sí, entonces podemos decir con seguridad que el divorcio nunca es una cosa buena, ¿sí? No quiero que piensen aquí que estamos defendiendo el divorcio y es la primera, jamás, porque la Biblia nunca lo pinta como algo bueno, sino no es algo que la Biblia considere bueno. Sin embargo, la Biblia reconoce que es algo que puede suceder. ¿Por qué? Porque somos hombres caídos que muchas veces tenemos corazones duros, que no responden a la palabra y que no actúan en línea, ¿sí? Y entonces, muchas veces el divorcio es la única opción, ¿sí? Pero es importante entender, el divorcio nunca es algo bueno. Si yo no puedo decir divorcio, sí, bueno, hazlo ya. No, ¿sí? Y dos, en su infinita sabiduría, Dios decide que divorciarse de Israel y de Judá es el mejor camino para la restauración. Porque tanto en Jeremías como en Oseas, como en cualquier otra parte donde puedas leer que Dios dio carta de divorcio al pueblo, el propósito final es traerlos de nuevo, ¿sí? Volver a casarse con ellos, a tomarlos de nuevo, ¿sí? Entonces, no es divorciarse para ya nunca jamás volverlos a ver, no. Dios dice, este es el mejor camino para la restauración. En su infinita sabiduría, eso es lo que Él decide. Tú y yo no tenemos sabiduría infinita. Muchas veces ni siquiera tenemos sabiduría momentánea. Entonces, nunca debemos de ver el divorcio como una opción primaria. ¿Sí? El divorcio nunca puede ser nuestra primer vía de solución a los problemas, ¿sí? Debe de ser algo que esté ahí como una posibilidad, pero como la última de las posibilidades, ¿sí? Y que debe de usarse con sumo cuidado, con mucha sabiduría, con mucho temor de que lo que estamos a punto de aconsejar, si es que lo vas a aconsejar, o de hacer, si es que estás pensando hacerlo, que espero que no sea el caso de nadie aquí, es algo que no es en sí mismo bueno, porque no es el propósito original de Dios. Es algo que sucede porque vino el pecado y el pecado trajo pecado, ¿sí? Y trajo dureza a nuestros corazones y trajo una serie de problemas que nos rodean.
y que por eso Romanos dice que la creación también gime. O sea, estos problemas no solo te afectan a ti y a mí, sino la misma creación gime por ser redimida de este pecado que leíamos en Gálatas. Lo ha encarcelado todo, ¿sí? Todo. Entonces, tengamos cuidado. Malaquías 2:16 no dice yo detesto el divorcio o yo aborrezco el divorcio. En realidad lo que está diciendo es que el hombre que se divorcia de su esposa, motivado por un egoísmo extremo, si quieres verlo así, comete violencia, que por eso te lo leí en esta versión. Sí, otra vez, dice, pues el que repudia a su esposa porque ha dejado de amarla, en el original dice porque la aborrece, dice el Señor Dios de Israel, se comporta de forma violenta, ¿sí? El que repudia a su mujer porque la aborrece, se comporta de forma violenta. Entonces, no dice que Dios aborrece el divorcio o que Dios detesta el divorcio, dice que el hombre que se divorcia porque la aborrece por una razón egoísta, que era lo que estaba sucediendo aquí en Malaquías, comete violencia, ¿sí? ¿Qué significa violencia? En Génesis 6:13 leemos, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. La palabra violencia en la Biblia siempre la vas a encontrar conectada con la impiedad o con los impíos. Y casi siempre habla de alguien más fuerte que abusa o le hace mal a alguien más débil, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí Dios, el que hace esto, que por motivos egoístas se divorcia de su esposa, está siendo violento, está siendo impío, está ejerciendo un daño sobre alguien más débil que él. ¿En qué sentido era la mujer más débil que el hombre en la sociedad judía? Una mujer divorciada en la sociedad judía no tenía muchas opciones. Había de a dos: o te quedabas en la calle sin hijos, porque tus hijos no se podían ir contigo y nadie te iba a cuidar y nadie te iba a nada, o regresabas a casa de tu padre. Pero para regresar a casa de tu padre implicaba que tenía que haber un pago y regresabas en vergüenza, ¿sí? Entonces no había muchas opciones y realmente tomaras una o tomaras la otra, pues no era una situación buena, ¿sí? Por eso es que dice que la Biblia que actúa con violencia, ¿sí? Ahora, Malaquías termina esta sección en el versículo 16 con, así pues, cuiden su espíritu y no sean infieles, ¿sí? Debemos nosotros, como hombres primero, cuidarnos de no desarrollar actitudes negativas hacia nuestras esposas. Algo que hemos repetido en algunas ocasiones es nuestros hábitos nos forman, ¿sí? Es decir, lo que yo hago constantemente al final me va formando. Entonces, si constantemente estoy teniendo una actitud con mi esposa que es negativa, esa actitud va a terminar formándome, ¿sí? Y va a ser algo que ya se vuelva parte de mí, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado de cómo me comporto con mi esposa, cómo le hablo, cuál es mi lenguaje corporal cuando estoy cerca de ella, cuando le estoy hablando, cuando hay gente alrededor mío y ella está cerca, cómo me estoy comportando hacia ella, ¿sí? ¿Qué espero también que ella haga? Porque muchas veces le puedo hablar muy bonito y todo, pero espero que ella haga todo, porque pues yo estoy ocupado, ¿sí? Y entonces que ella se haga garras, pues en mi caso con las dos niñas y con la comida y estoy ocupado, o sea, trabajo y luego tengo que hacer esto y entonces que ella se haga cargo de todo, ¿sí? Y eso también, entonces, es obrar deslealmente. No estoy teniendo cuidado, como decía ahorita None, de sus necesidades, ¿sí? Entonces, si tú llegas o yo llego bien cansado de la chamba y ella dice, oye, ¿sabes qué? Pues quiero hacer esto, o fíjate que acá, o no dice nada, pero tú ves que está cansada, ¿qué es lo correcto? Un masaje. Muérete, o sea, muérete a ti mismo y vete, o sea, si quieres vete a tomar un café, vete con tus amigas, vete a un masaje, o vámonos, ¿verdad? Vamos a dejar a los niños, si hay alguien de confianza ahí, vámonos, o sea, ándale, vamos a curar ese dolor con un poco de kichín, sí, o sea, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Es algo importante que tenemos que hacer, ¿sí? Actuar deslealmente no solo implica adulterio, sino implica fallar en cumplir cualquier responsabilidad de amor, honra y servicio, ¿sí? Actuar deslealmente implica fallar en cumplir cualquier responsabilidad de amor, honra y servicio, ¿sí?
responsabilidad de amor, honra y servicio. Te leo aquí una cita de Dietrich, de Bonhoeffer, que cada vez que tengo oportunidad la pongo porque me gusta mucho. Y Bonhoeffer dice: no es el amor lo que sustenta el matrimonio, sino el matrimonio lo que sustenta el amor. Como yo pacté delante de Dios, voy a trabajar en alimentar el amor. Sí, voy a trabajar en ello. El amor no se puede acabar porque el matrimonio está ahí. Y como es el matrimonio el que sustenta el amor, entonces el amor va a seguir. ¿Sí? Cierro con esto. El matrimonio es un tema complicado que involucra a todos en la iglesia. No importa nuestro estado actual, la enseñanza nos habla a todos. Sí, hubo mucho del esposo y la esposa, pero invariablemente, aunque seas soltero o cualquier situación, la enseñanza en realidad también es para ti. Si eres soltero, obedecer la enseñanza bíblica de no salir de la comunidad de la fe, ¿sí?, puede significar esperar más tiempo de lo que quisieras, tal vez para siempre. ¿Sí? La soltería puede ser un llamado a largo plazo, aún para los que no tienen el don. En Mateo 19, y ese es un versículo que me dio vueltas mucho tiempo, donde los discípulos, después de que Jesús les enseña acerca del matrimonio y todo eso, la respuesta de los discípulos es: pues si de eso se trata el matrimonio, mejor no me caso. ¿Sí? Y Jesús no les dice: no, sí, cásate. Les dice: pues esta es cosa difícil, ¿verdad? Pero hay quien se han hecho eunucos por el reino, hay quien se han hecho eunucos, son eunucos por nacimiento, hay quien... Pero lo que a mí me quedó muy marcado fue: hay quienes se han hecho eunucos por el reino. O sea, ellos mismos han dicho no. Sí, no. Sí. ¿Por qué? Pues ahora sí que no sé, ¿verdad? Eso tendría que ver con una convicción personal, pero al final es por el reino. Quizás por obedecer la enseñanza bíblica. No encontré nunca a nadie que estuviera dentro de mi comunidad de fe, que embonara con el sistema de creencias que yo tengo. ¿Y qué significa esto? Que voy a vivir soltero para siempre. ¿Y vivir soltero está mal? Para nada. Cristo vivió soltero, y yo creo que podemos decir que ha sido el hombre más pleno y completo de toda la historia de la humanidad. Vivir soltero no tiene nada de malo. ¿Sí? La cuestión es la motivación por la que lo hago, ¿sí? Ahora, si estoy casado, pues la Biblia me llama, como ya vimos, a morir todos los días, a considerar a la otra persona en el matrimonio como mayor a mí mismo, y a amarlo, honrarlo, cuidarlo, edificarlo cada día. Si nuestra batalla es contra la atracción del mismo género, también la enseñanza bíblica puede parecer como algo muy duro, porque no hay ninguna opción más que o matrimonio hombre-mujer, o nada, ¿sí? Y entonces puede parecer como está muy duro, pero en realidad la enseñanza bíblica nos llama a todos a lo mismo: a morir a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, con esperanza. Y quiero hacer énfasis en esto: con esperanza. No podemos predicar un evangelio que se trata todo de sufrir. Sí, el evangelio conlleva sufrimiento, pero conlleva sufrimiento con esperanza. Pablo dice: no lloréis como los que no tienen esperanza. Es decir, duele, ahorita duele, claro, sí, pero hay esperanza. Por eso perduramos en medio del dolor, porque hay esperanza, ¿sí? Para todos nosotros, sin importar nuestra situación, comprometernos con Dios siempre involucra las áreas más profundas de nuestra sexualidad, nuestra identidad, nuestros sueños y esperanzas. Nos llama a someternos por completo a su guianza sabia. Entonces, aquí yo creo que la invitación para todos, como lo he visto en Malaquías, es: rindámonos ante Cristo. Malaquías nos ha enseñado claramente que no tenemos la capacidad de hacer lo que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Y aquí nos enseña que también dependemos de Él para hacer esto que Él está pidiendo de nosotros, ¿sí? Pero que al rendirnos a Cristo, como Él dice, tomamos su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera, ¿sí? Y Cristo nos promete descanso, nos promete vida, nos promete paz, y nos da una esperanza duradera. No vamos a encontrar plenitud, ni felicidad, ni nada de esto fuera de Cristo, aunque venir a Cristo implique morir a todo lo demás, ¿sí? Entonces la invitación para cada uno de nosotros es: rindámonos a Cristo, ¿sí? Aunque cueste mucho, porque cuesta mucho.